Seguimos en el aire de Eso que Falta y ya está con nosotros Alejo Di Ricio para hacer su columna Paisaje donde vivo, hoy con un título muy especial que es Factura Expuesta. Un poco, hola Mailu, hola, Alejo, buena tarde, estás? Hola a toda la audiencia. Un poco venía pensando y venía trayendo, la verdad que pensar en algo para comentar y para elaborar cada 15 días, de repente resulta un desafío a las velocidades a las que se está moviendo todo en este ¿Cómo país. cada 15 días? ¿Todas las semanas? Te pido mil disculpas todas las semanas, Pasó pero... que tuvimos ahí un feriado, bueno. Claro, tuvimos un feriado bien merecido una vez que tenemos feriados. Por favor. Pero la cantidad de cosas que pasaron en 15 días viene eso, siendo la verdad bastante exorbitante. La que me pareció que venía pasando repetidamente era una escena que se repetía con distintos interlocutores y distintos sujetos, pero que era que la gente mostraba y publicaba sus facturas de luz. Y por eso ahí factura expuesta el nombre para hoy. ¿Por qué está pasando y por qué está sucediendo que no solamente tenemos universidades que están hoy en día en riesgo la continuidad, la ejecución de su presupuesto? La continuidad misma de un montón de instituciones y figuras está en riesgo básicamente por el nivel de tarifazo que se está sucediendo y al cual, comparando por ejemplo con las subas que había habido en agosto 2023, si no me acuerdo, cuando subió el componente tributario de la luz, ahora vamos un poco a los componentes de la factura, que había habido un revuelo en medios que hoy en día no se está viendo. Se naturaliza por parte de los grandes medios y está fuera de los titulares en general un poco el sistema y qué está pasando alrededor de los grandes tarifazos de la luz y del gas. Porque esto me parece relevante y me parece relevante traer una categoría para pensarlo, hoy en día que no es una categoría nueva ni mucho menos, pero que es la pobreza energética. Uh-huh. Que la pobreza energética es una categoría que le da por economistas, pero que se analiza mucho en torno a la energía, alrededor de por qué cuando una persona o una institución, el 10% de sus ingresos no le alcanza para pagar sus gastos energéticos. ¿Es lo que deberíamos gastar o lo que debería gastar una institución, el 10%? No necesariamente. Lo que se considera es pobreza energética cuando con el 10 no te alcanza. Okay. Cuando usás más del 10% de tus ingresos para pagar la luz o el gas, sos pobre energéticamente. Exactamente. Padecer lo que llamamos pobreza energética. Esto tiene muchas definiciones y va cambiando un poco sobre quién lo toma. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que tenemos a Fantino hablando de su factura de luz, sí, a la Universidad de La Plata, a Pergolini diciendo que cierra, pero que después se desmiente o sea, no lo desmiente él, lo desmienten otros, ¿no? Como no es que cierra Vorterix, sino que se muda un poco de frecuencia, bueno, sí. El nivel que se ha vuelto una sátira, que Pergolini bien lo toma, digamos, pues bien lo toma para la chacota, digamos. Como todo en los últimos años de Pergolini, vamos a decir también. No, la verdad que la caída de la figura de Pergolini, tenemos para hablar 2 horas también de esa. Pero se nos va de la columna de medio ambiente, no podemos. Pero ¿por qué incluso una figura de Pergolini decide hacer un chiste o decide hacer una sátira sobre que no puede pagar la luz? Más allá de si lo está jodiendo o no a Fantino, digamos. Porque realmente es algo que él se toma para la chocota, pero de repente hay un montón de industrias, pymes, empresas familiares, negocios, instituciones, que la factura de la luz se vuelve determinante. Esto es algo que acá en el AMBA se discutió muchísimo, por ejemplo, con la ley de centros culturales y cómo manteníamos la cultura si la factura de la luz era X o Y, digamos, ¿no? En este sentido voy a traer la imagen que tal vez hayamos visto en redes del chacinero de Winca Renacó, que fue esa persona que hace un poco menos de 2 semanas apareció con una carretilla de pesos y estaba yendo a apagar la luz. La luz. Y como bien lo entrevistaron varios periodistas, y él dijo que había votado a Milei y que la culpa de la suba de la luz la tenía la cooperativa eléctrica. Entonces, hay un entramado acá que está sucediendo que es, echar culpas a otros, ese me parece que es el punto número 1. Echar culpas a otros, que por otro lado forma parte del manual de la comunicación política de estos días. De estos días en particular, pero vamos a decir también históricos, digamos. Y el avance en la desregulación absoluta del mercado eléctrico y la dolarización de todo tipo de tarifas e ingresos. Y esto está instrumentado específicamente más que nada por Caputo, pero hay todo un entramado ahí de actores
con la toma corporativa del Estado, que también está haciendo Paolo Roca, que digo que vale la pena mencionarlo porque quien más define la política energética hoy en día es Paolo Roca antes que Caputo. Y esto significa que es el viejo sueño húmedo de los petroleros y energéticos en la Argentina de poder disponibilizar la energía y venderla a precio internacional sin ningún tipo de regulación. Claro. Hasta ahora, mal que mal, más tarifazo, menos tarifazo, habíamos tenido la regla o la noción, el marco normativo estaba orientado a primero abastecer el mercado interno. Y primero abastecer ese mercado interno a precios que fueran pagables dentro del territorio argentino, básicamente. Dentro del territorio argentino, incluso fomentando el movimiento, la industria, la economía, digamos. Hoy en día tenemos en simultáneo la dolarización de la generación energética, que es uno de los... Ahí podemos pensar la factura de la luz como tres grandes componentes. Uno, lo que se le compra, lo que la distribuidora, en el caso de ambas, las más conocidas, Edenor, Edesur, pero que en el resto del país hay más de 600 cooperativas eléctricas que funcionan en la distribución y que hacen lo que se llama la última milla y que son también el agente con el que habla, la institución con la que habla la gente, digamos. Claro. Cooperativas que están bajo ataque hoy en día directo, por no solamente en términos narrativos, sino que hace 2 semanas el vocero presidencial anunció el cierre de 11.000 cooperativas que se habían abierto durante el gobierno de Alberto Fernández. Habían detectado irregularidades en alguna de ellas, pero entiendo yo hasta ahora las que han sido mencionadas eran 5 y se cerraron 11.000. Y hay un ataque directo a la figura de las cooperativas que cumplen un rol social fundamental en la energía como amortiguador de precios. Claro. Porque aparte lo que sucede específicamente con la luz es que a vos te llega a bimestre vencido. Sí. Eso cambia en algunas provincias. En algunas provincias te toman la medición de un mes y proyectan ese precio sobre el segundo. No importa, pero el segundo tercio que compone la factura de la luz es para las distribuidoras. Y el tercer tercio que compone la factura de la luz es efectivamente impuestos en los distintos niveles de Estado, nacional, provincial y municipal, digo, para ser bien general con respecto a todo el país. De nuevo un promedio porque va cambiando de provincia a provincia. Al aumentar dolarizarse la generación y al no haber ningún tipo y al cambiar el tipo de marco regulatorio, y al mismo tiempo se quitan los subsidios, que había un fuerte subsidio a la energía, de repente el cálculo a grosso modo que están haciendo los economistas es que más o menos 10 millones de hogares entre acá y junio van a caer en lo que se llama pobreza energética. Más del 10% del sueldo de los ingresos de los hogares va a ir destinado a pagar el gas o la luz. Esto en un contexto en el cual hay una caída de la venta minorista absoluta, entonces los más vulnerables y los primeros en caer son los que menos tienen. Son los que menos tienen y van a ser los comercios minoristas que son más intensivos en luz eléctrica. Para ser muy esquemático, en el caso de una heladería en 3 de febrero que hasta diciembre pagaba 1.800.000 pesos de luz y ahora pasó a pagar 20 millones. Y una heladería en la localidad de Monte Grande que pasó de pagar 180.000 pesos a 850.000 pesos de luz. En el caso de la heladería de 3 de febrero están pagando $20.000 de luz. Entonces, para incluso minoristas que son intensivos en electricidad, y ahí aparece el caso de Fantino, esto, como tal vez acá en la tribu bien saben, la potencia de una antena está relacionada con cuánta electricidad también paga, entonces las radios también son, y ahí entra en diálogo. Estamos ahí en el ojo de la tormenta. La pobreza energética. Sí. En el ojo de la tormenta y en el ojo de que la energía es uno de los factores principales. Esto hay que ver cómo, si Caputo ahora quiere hacer algún régimen aparte, para la industria del acero y la industria del aluminio, la metalúrgica, más allá de los insumos, la energía es como fundamental. Y en ese sentido, ahí está todo por verse cómo terminan de desarrollarse estos aumentos entre acá y julio. Digo, la quita de subsidios, la dolarización y la orientación al mercado exportador ya están sucediendo en distintos niveles, en distintas provincias. Hay una amortiguación de esto que todavía no termina de suceder por esto que hablábamos bimestral, así que hay aumentos previstos para el 1000% en algunas provincias, y lo que también pasa es que el agua es declarada servicio esencial, pero ni el gas ni la luz no. Lo son, claro. Y acá entra otra discusión que es el derecho a la energía, digamos, y a la energía, digamos, como un bien común, y esencialmente la energía como garante de otros tantos derechos que sí están
inscriptos en normativas internacionales, nacionales y otros, etcétera. Claro. Porque vos me decís que tengo derecho al agua, pero no tengo la energía para que la bomba se prenda. Claro. ¿Cómo se cumple ese derecho? Sí. Y pensando en heladeras, pensando en alimentación y efectivamente también pensando en transporte, digamos, como pensando en transporte y en cómo va a impactar también el precio de los transportes, no solamente en la inflación total, sino en lo que va a tener que gastar la gente para ir mínimamente a trabajar. Sí. Ese es un poco el panorama general que se está viendo. Espectacular. Y esto, que el chacinero que le echaba la culpa a las cooperativas, a mí me parece bastante significativo y es algo a tener en cuenta. ¿Qué ataque se viene sobre los pocos actores que tienen visiones no mercantilistas o no financiarizadas sobre la energía? De las 600 cooperativas energéticas es imposible estimar, digamos, hoy en día cuáles han surgido desde abajo y como una respuesta a la necesidad de la gente de garantizar su derecho a la energía, y es imposible saber a lo largo de los 90 cuáles han sido cooptadas por otras lógicas, pero tenemos ahí un actor fundamental y tenemos ahí un sujeto social fundamental en lo que es la defensa del derecho a la energía y que están insertos en el sistema energético, específicamente en la distribución, pero que tienen potencial para aportar en muchas otras dimensiones. Sí, me quedé pensando en una frase que dijiste que es como hay que ver qué pasa, porque en el medio de un montón de las políticas generales de este gobierno, no solo ahora en materia energética, sino como que pasa esto, ¿no? Cerramos 1.000 cooperativas, 11.000 cooperativas, y en el medio vemos cómo hacemos que se garantice el derecho de aquello que ofrecían esas cooperativas, y que esto pasa, me parece, en un montón de otros ámbitos, ¿no? Como cortamos programas sociales porque vemos que hay una hipotética irregularidad, pero en el medio no ve el gobierno de qué forma se garantiza que igual eso llegue a esos usuarios, que son miles, pero bueno, en principio lo recortan y después vemos cómo se da una respuesta real a ese problema. Yo creo que en ese sentido hay que sumarle un componente más, que es el ataque contra las cooperativas. Digamos, por más que la cooperativa haya sido una figura que forma parte de una ideología que odian y desprecian profundamente, es lo irracional, digamos. Ni siquiera no hay nada, no hay ningún tipo de indicio que diga que ir en contra de las cooperativas va a beneficiar al modelo que supuestamente ellos defienden, claro. Ellos defienden. Nada de esto de que el mercado se va a regular solo o que las pymes van a impulsarse solas. Al fin y al cabo, ¿cuántas cooperativas son pymes que se impulsaron solas? Son proyectos colaborativos, colectivos, de personas que encuentran en la figura de la cooperativa una mínima institucionalidad para salir de la informalidad absoluta. Digo, el gobierno dice, por ejemplo, ser enemigo de la economía en negro. 11.000 cooperativas que permitieron blanquear una cantidad de plata, de otras personas que hubieran formado parte de las economías informales. En ese sentido, las cooperativas como tienen un paso en la economía social, una pata en la economía social y solidaria, pero tienen una pata dentro del sistema y permiten sostener todas otras dinámicas que ahora van a quedar a la buena de nadie. Claro, a la buena de nadie, sí, porque ya ni Dios los va a salvar, aunque crean. Chicos, creo que no está para salvarnos a ninguno. Pienso en qué va a pasar con los usuarios, igual, de todas estas cooperativas que ahora fueron cerradas, y pienso en cómo hacemos desde las asociaciones civiles, los organismos de derechos humanos, las personas civiles, digamos, comunes y corrientes, para hacer que eso se garantice. ¿Cómo hacemos para el invierno, por ejemplo, no sé, en los barrios populares donde se sabe que la luz es la forma de calefaccionar una casa? ¿Cómo hacemos para que eso se garantice y que esa factura de luz que venga en julio o en agosto, bueno, le permita a esa familia pagarla? Porque al no haber trabajo o al solo cobrar un programa social, por ejemplo, que se está recortando, ¿cómo accedemos a no morir de frío, básicamente? Yo creo que en ese sentido, y también agrego otro componente, que es en el gas en el gas domiciliario se esperan subas muy altas, la importación de GNL, digamos, también se dolarizó, y el amortiguador que tenía el Estado de venderle al mayorista gas más barato también desapareció. Ahí tenemos una más para añadir de leña al fuego. Lo que sí sucede, lo que sí a mí me parece fundamental es que quienes sean usuarios de cooperativas y quienes formen parte, digamos, esto específicamente en el AMBA tal vez no resuena mucho, pero a quienes nos escuchen desde otros lados
y quienes tengan familia, hay muchas personas que han crecido fuera de Buenos Aires que están muy acostumbrados a escuchar hablar de la cooperativa, y la cooperativa, como el municipio, es uno de los actores locales, digamos, que refleja la organización. Fortalecer las estructuras cooperativas y ayudar a que las cooperativas, por lo pronto, tengan una legitimidad como actores sociales y como interlocutores con el gobierno, digamos, que está siendo constantemente atacada desde las narrativas. Incluso, por ejemplo, seguir a las cooperativas en redes y buscar qué están diciendo las federaciones de cooperativas y las confederaciones de cooperativas, las agrupaciones de cooperativas, que al fin y al cabo son actores clave en la política sectorial, digamos, ¿no? Creo que ahí hay un potencial, creo que hay un agujero en muchas de las militancias históricas que no han integrado la energía ni el ambiente, digamos, dentro de sus agendas, y creo que me parece que ahí hay muchos puentes por trazar que pueden llegar a lugares muy, muy interesantes, digamos. Bueno, pienso también que en alguna de las próximas semanas, seguramente, pensando en las facturas exponenciales que sigan llegando, vamos a tener que hablar del gasoducto, ¿no? Como una obra de la cual se habló a montones el año pasado, que se avanzó un montón en esa obra, pero que ahora, frente a la desregulación y a la dolarización de las tarifas, bueno, probablemente sea una obra que medio que sin sentido. Sí y no, porque al mismo tiempo que sucede todo esto que acabamos de relatar, según las previsiones de una consultora de economía y energía, en 2024 el aumento de la producción para las petroleras y para las grandes energéticas va a alcanzar un resultado superavitario en torno a los 4.000 millones de dólares. Lo que sucede en simultáneo es eso, como las energéticas y las grandes petroleras están aprovechando la infraestructura gasífera petrolera que otrora había intentado o había bajo la premisa de intentar amortiguar el costo en los usuarios. Hoy en día se está aprovechando toda esa infraestructura para exportación. Vaca Muerta está exportando y está produciendo como nunca antes, y todo lo que se prevé es que haya aumento, digamos. El potencial de explotación que las petroleras y las gasíferas están viendo es de un comienzo. Entonces acá volvemos en torno esto no es que no hay plata, acá no es que no hay energía, sino que se está yendo, digamos. Claro. Y esto forma parte, digamos, obviamente dentro de un entramado regional, aparece el gas, los alimentos, el litio, que obviamente volvemos a ser, en este caso no el granero del mundo, pero el pozo petrolero gasífero regional, digamos, ¿no? O sea, hay proyecciones de exportar gas a Brasil a través de Bolivia, mientras más de 10 millones de hogares van a entrar en pobreza energética. El aumento del gas en Neuquén, por esto que decía antes de la quita de subsidios a GNL en invierno, va a ser de 1000%. Los neuquinos, que hay un 40% de la población de Neuquén o más que está en situación de pobreza, van a estar pagando 1000% más, mientras hay 4.000 millones de dólares superavitarios de lo que está saliendo de su territorio. Todo esto que he mencionado sin tener en cuenta los pasivos ambientales, el modelo energético, el cambio climático. Ahí también va a haber grandes desarrollos por venir también, y se están moviendo todas las fichas del sector. Incluso la gente del sector, los mismos industriales y empresarios, están mirando para todos lados, viendo cómo hacen para sacar más, digamos, o sea, para acelerar en lo máximo posible y aprovechar esta ventana de oportunidad que el gobierno de extrema derecha le está dando a las grandes empresas. Claro, potenciar sus ganancias, mientras que quienes vivimos en esos territorios explotados y que van a quedar hechos percha, digamos, a lo largo de los años, no somos quienes podemos acceder al consumo de eso mismo que se produce en nuestras tierras. Ni siquiera, o sea, volviendo un poco a la analogía de los pequeños comercios que derrumben ventas absoluto, ¿con qué funciona la sociedad, digamos, no? Como mal que mal, alimentos, energía, tierra, aire, agua. Como en las energéticas, hay 5 grandes componentes de bienes comunes, entonces sin pensar en el componente humano, por supuesto, el trabajo, las tecnologías, etcétera. Hay algo ahí que se está yendo todo para afuera, y es la maximización de la renta y la financiarización de todo lo material está tomando primacía y está acelerando a dimensiones inusitadas con respecto a una producción de la economía real y del valor de uso, más que nada el valor de uso de los bienes comunes y de su noción para la supervivencia y para el bienestar de las poblaciones. Eso está totalmente... Gracias, Alejo. Nos vamos a encontrar la semana que viene. No sé si con una columna feliz, ya es algo que voy a dejar de preguntar, me parece.
No, yo realmente quiero tener buenas noticias, no es que... Pero es difícil, es muy difícil. Es difícil, bien, vengo también recomendaciones. Yo, parte de mi interés personal es buscar horizontes y futuros ecológicos. Hoy no, nos queda fuera obviamente por una cuestión de tiempo, pero por ejemplo hoy una gran propuesta de parte de Andrés Blanco, un legislador neuquino del FIT, sobre cómo recuperar las hidroeléctricas existentes que están a punto de vencerse la concesión, digamos. ¿Cómo podría haber, y es muy lindo leerlo, eso con voz de las comunidades con voz de comunidades de pueblos originarios, con participación de comunidades locales y de trabajadores, cómo se podrían gestionar las 20 hidroeléctricas que el Estado puso la plata? Lo podemos ver en otro momento porque es un lindo ejemplo de hacia dónde se podría avanzar. Bueno, quedamos en eso entonces.